Ya, ahora sí. Voy a terminar de esto y ahora sí. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y pues el día de hoy vamos a comenzar con el Master Programming, que sería de Bash Script. Y bueno, espero que en este caso puedan aprender bastante con relación a esto de lo que sería un poco de GNU Linux. Entonces, quería preguntar primero, antes de comenzar, si en este caso ya tienen instalado el VirtualBox. Les hemos mandado a algunos un mensajito por WhatsApp. Entonces, hola Leonardo, ¿cómo estás? Entonces, pueden responder por chat si ya tienen instalado el VirtualBox, solo con un sí, así, nada más. Si ya lo tienen instalado, coloquen un sí por el chat y así saber que, bueno, la mayoría tiene instalado, ¿no? Entonces vamos a preguntar de esto ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ¿quiénes más, chicos? Les hemos mandado por WhatsApp para que puedan instalar lo que es el VirtualBox, así que vayan confirmando quiénes tienen para así empezar con la clase. A ver, dos, cuatro, seis, solo 7 tienen instalado. Chicos, ¿quiénes más tienen instalado VirtualBox? Ayer, si no me equivoco. Sí, ayer por la noche les envié un mensaje y también de dónde el enlace para instalar. Chicos, confirmen. No me dejen hablando sola. A ver. Ya, Amilcar, VMware. Ah, sí, sí. José sí me estaba diciendo Sí, sí. Ya, tengo VMware, ya. Ya, súper. Tengo instalado. Ah, ya, ¿quiénes? Bueno, los que tengan igual distribuciones de GNU Linux, no hay ningún problema. O sea, no es como que obligatorio. O sea, si tienen una distro de GNU Linux, súper bien. O sea, y mucho mejor de paso. Así que eso. Tengo instalado Ubuntu, se va a trabajar en otra distribución. No, normal, todo tranqui. Ahorita vamos a ver. Tengo Debian, ya, súper. Ya, sí, entonces, chicos, los que tengan una distro de GNU Linux, todo súper, o sea, no hay ningún problema. Los que no, los que estén tal vez en Windows o tal vez otro sistema operativo, pues pueden instalar el VirtualBox, ¿ya? Y los que tengan en este caso, los que tengan problemas, a ver, les voy a compartir pantalla ya. Ahorita de un ratito, ya. Eh, los que tengan problemas, esto antes de comenzar la clase ya, ya está nuestro mentor acá. Antes de comenzar la clase, ¿ya? En este caso, miren, ya le voy a dar ahorita roll bash, ahora sí, listo. Ya, entonces, como saben, algunos de ustedes acá han colocado soy parte de Bash Script, ¿no ve? Por el mensajito que les he mandado ayer. Entonces, todos los que escribieron este mensaje tienen este rol, ¿ya? Bash Script Master Programming, ¿ya? Entonces, si el mentor tal vez les pide que envíen aquí capturitas de pantalla, lo pueden hacer. Lo envían directamente acá, pueden insertar enlaces, o sea, todo tranqui. Y también multimedia, así que normal. Si tienen alguna duda, consulta, este canal de Bash Script es para ustedes, ¿ya? Netamente para ustedes. Aquí ustedes pueden escribir así, de esta manera, @mentor, ¿ya? Mentor Bash Script. Tengo esta duda. Entonces, es como que mentor Bash Script, tengo esta duda. Entonces, todos, ahorita hay 2 mentores, ¿ya? Entonces, con ellos directamente pueden interactuar en acá por Discord, ¿ya? Así que eso, y también si tal vez necesitan de casualidad, tal vez conectarse con el mentor aquí en un canal de voz, lo pueden hacer como están acá, ¿ya?
Así que para ustedes tenemos este espacio, ¿ya? Cualquier duda, consulta que tengan, no tengan miedo de preguntar. Lo pueden hacer por acá, también lo pueden hacer por voz y eso. Así que algo más es que en este caso, todos los que tengan este rol de Bash Script, no es solo un simple rol, es para avisarles que en este caso, como saben, si han estado en anteriores cursos de nosotros, nosotros tenemos un Notion en donde documentamos, en este caso, todo lo que hacemos, ¿no ve? Desde todos los cursos. Ahora hay un Notion de Bash Script y en este caso, en cada clase se van a subir las grabaciones, ¿ya? En caso de que tal vez algunos no puedan, tal vez no puedan ingresar, entonces lo pueden ver por acá también, o si quieren volver a revisar, lo mismo. Aquí van a estar los links de los recursos que nos pasen los mentores. Si tal vez alguno de ustedes igual tiene algo que compartir, súper bien. Y los slides igual, de los mentores igual sus slides aquí también van a estar, ¿ya? Eso, entonces esto yo les voy a compartir más tarde. Así que eso, chicos. Y bueno, ahora entonces estaríamos comenzando con la clase. El día de hoy les voy a presentar a Darbain, bueno, Denis Ruiz, más conocido como Darbain. Él es en este caso, parte del GDG Cloud La Paz, y junto a otros miembros que en este caso estuvieron en la reinauguración de la comunidad. Así que eso, chicos, les dejo con Darbain. Darbain, no te olvides de grabar, porfa. Y una cosita más antes de terminar es que al final de la clase, por favor, necesito que en este caso escriban su nombre completo, así digamos, no sé, Melanie Ventura o Claudio Sanginés, un ejemplo. Entonces, escriban su nombre y esto con el motivo de, en este caso, tomar asistencia. ¿Está bien? Eso, chicos. Y bueno, Darbain, no sé si ya estás ahí o todavía. Darbain. Hola, hola, ¿qué tal? Denis. Muchachos, ¿qué tal? Ah, ya. Súper. Hola, ¿qué tal? Ah, Muchachos, ¿cómo sí, están? sí. Bueno, entonces podemos arrancar. Mil disculpas y ya me estaba yendo a la carrera y me he tenido que volver a casa para dar la charla de manera virtual. Dale. Tenía planeado que podamos tener todos una máquina virtual para que podamos hacer ahí las pruebas, una preconfigurada con algunas cosas, pero la máquina virtual ha sido un poquito grande, he tenido unas dificultades y ahora que estamos lejos, todavía es un poco más complicadito. Sin embargo, lo que estoy haciendo es levantar una máquina virtual donde nos vamos a conectar todos y donde vamos a empezar a hacer pruebas, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla, un momento. Y voy a empezar a grabar también. Muy bien, compartir pantalla. Entire screen. Ok, deberían ver mi pantalla y ahora voy a grabar. A ver, ¿dónde puedo grabar esto? ¿No tienes OBS, Darbain? Ups. Rodrigo lo está grabando por si. ¿Sí? ¿Confirmado? Sí. Ya, genial. Bueno, entonces, espero que la terminal se pueda leer muy bien. Vamos a conectarnos todos a esta máquina, muchachos. Aquí voy a necesitar un poco de apoyo de todos. ¿Tienen algún cliente de SSH para que todos puedan conectarse? Quienes no tengan un cliente de SSH, por favor digan en el chat y vemos cómo nos organizamos. Ya, muy bien, PuTTY funciona muy bien. Ya, no sé si podemos hacer multitasking, pero vamos a tratar de
Voy a abrir aquí un puerto. Un momentito. Security. HTTP. Maybe anywhere. Save. A ver si esta prueba. Sí, está bien. Ya. Un segundito. Ahora arrancamos. Bueno, pues los muchachos que tengan PuTTY, entonces yo creo que podemos, bueno, los muchachos que usen Windows, podemos ir descargando PuTTY. Los que tengan Linux va a ser un poco más simple. Para los usuarios que usan Windows, vamos a tener que descargarnos esta herramienta, putty.exe, que es básicamente un programa simple, donde al ejecutarle nos pide una dirección IP hacia donde nos vamos a conectar y simplemente le damos a abrir, open. Entonces podemos buscar eso en internet y descargamos lo que es 64 bits para Windows. Es súper pequeño, lo van a descargar súper rápido. Esta opción de aquí. Para los que no tienen Windows, ¿verdad? Ya. Entonces arranquemos. Bueno, pues muchachos, yo soy Darvain, Denis Ruiz. Soy miembro del GDG, La Paz Cloud. También soy CEO de la empresa Nextbrave LLC, que nos dedicamos a hacer consultorías y servicios en la nube. ¿Okay? Yo me he dedicado a trabajar como freelancer ya un buen tiempo, bastantes años. Y pues mi área principal, mi rubro principal es esto, la nube, administración de sistemas, servidores, redes en la nube, servidores, Linux, etc. Vamos a empezar por aquí. Por si acaso voy a estar leyendo preguntas del lado de Google Meet, como también del lado de Telegram. ¿Ok? Pues eso es lo que tengo planeado mostrarles, muchachos. Son 3 clases las que vamos a tener. Y nuestra primera clase va a ser hoy, el día 1, y vamos a ver estos puntos. Temas esenciales de Linux. Porque, bueno, Bash es un lenguaje de comandos que tal vez no va más allá conceptualmente. Tiene ciertas cositas y funcionalidades, pero donde realmente se empieza a complicar es cuando lo ponemos a interactuar con el ambiente, donde lo usemos. Si lo usamos para automatización, pentesting, programación, las tareas del día a día, desarrollo, entonces ahí las cosas se van complicando más, ¿no? Dependiendo del uso al que le damos. Entonces, esto va a estar orientado un poco más a Linux, a la administración de sistemas, ¿sí? Y luego vamos a empezar a ver Bash. ¿Qué es Bash? ¿Okay? Tenemos que entender algunos comandos esenciales, herramientas que se usan como administradores de sistemas en línea de comandos. Yo les voy a proporcionar esos comandos y vamos a empezar a ver un poco lo que es las estructuras de programación en Bash, ¿sí? Luego, el siguiente día, vamos a ir viendo un poco más de Arrays. Lo he movido a Arrays para este segundo día. Capaz está un poquito fuera de contexto, pero lo más importante es las redirecciones. ¿Cómo funcionan las redirecciones en Bash? Las funciones, las tuberías, más comandos que deberíamos conocer para el día a día. Las variables especiales en Bash, los exit codes, los status codes que tenemos en Bash, manejo de errores, matemáticas y manejo de jobs con Bash. Finalmente, el tercer día vamos a ver las expansiones con Bash, diferentes comodines para hacer la vida un poco más simple con los features que nos ofrece Bash, los grupos y subshells, las autocompletaciones de Bash y algunos laboratorios. Vamos a ir viendo cosas interesantes que podemos tener con Bash,
algunos utilitarios con AWS o GCP, Docker, FFmpeg, diferentes cosas. Lo que no vamos a ver y va a estar un poco fuera del scope y es un poco pesado es el tema de los signals, que cuando un proceso está en ejecución, nosotros le podemos mandar una señal para que haga algo, para que se detenga, para que se cancele, se elimine, para que borre. Darvain, perdón que te corte, pero se ve medio borrosa tu pantalla. Ups, ya, lo voy a... ¿Te parece que estaba así desde el principio o recién? Sí, sí, desde el principio pensé que era mi señal, pero no, no es. Ya. Ya, denme un momentito. Ya, pero de todas formas, les iba diciendo que lo que va a estar fuera del scope va a ser este tema de los señales, signals, el tema de los U-limits, todo el tema de lo que es POSIX y los built-in functions, la creación de los built-in functions, que es algo que tal vez no se usa tan día a día, pero tal vez sí le podamos dar una mirada súper rápida o simple y para que sepan que existe, que más adelante lo podrían averiguar o profundizar un poco más. No es algo que se use todo el tiempo, pero sí está bien que entendamos qué es y para qué sirve. Ya, denme un momentito, voy a verificar la conexión. Ya. Okay. Sí, están diciendo que tal vez tienes que configurar el Meet Only 720 a 1080. A ver. Interesante. Sí, yo lo veo normal en en mi celular también. Um, sí, lo veo bien. ¿Alguien no lo ve bien? Melanie, ¿tú no lo puedes ver bien? Yo un rato lo veía borroso, pero a ver. Yo en celular lo veo, pero sí, en la compu se ve medio. Para generar. Sí, está extraño. A ver. Voy a intentar compartir otra vez para refrescar tal vez. Ya, ya está bien. Ahora estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya se ve un poco, ya se ve mejor. Extraño. Ya. Les pasaré de todas formas el link, porque es un link que estoy online, que estoy siguiendo, que es de mi sitio. Y en ese link tengo el contenido para los 3 días. Entonces, es recomendable también que lo pueden ir viendo antes de empezar el curso o los días, para que tengan, tal vez vengan ya con algunas preguntas o algunas cosas que quisieran aclarar y así, digamos, vengan preparados y, digamos, no les sorprenda con un montón de información. Entonces, les paso el link ahí del contenido. El día 1 es el que vamos a empezar ahora. Ya, muy bien. Entonces, estamos, ¿no? Settings. Déjame ver esto, a ver si puedo yo modificar estos settings. Video, resolución, alta definición. Send. Bueno, he aplicado una configuración. ¿Se sigue viendo bien mi pantalla? Sí, sí. Ya, perfecto. Ok, entonces,
Bueno, empecemos entonces. Tal vez esta parte no es tan práctica, pero lo que quiero que vean es, como les decía, para repasar otra vez, una introducción a Linux general. Luego empezamos con Bash, algunos comandos y las estructuras básicas de programación con Bash. Muy bien. Bien, día 1. Empezamos con Linux entonces, con el tema de los directorios. Vamos a ver esencialmente los directorios, los procesos, los usuarios. Este es otro link, es un subdirectorio, les voy a mandar también por chat para que lo puedan seguir. Es súper importante que lo sigan, que todos puedan acceder. De ahí vamos a ir copiando y leyendo código para hacer pruebas. Ok, entonces empezaremos por el tema de los directorios, los archivos y el sistema de fichero de Linux. Lo primero que tenemos que entender bien aquí es identificar los archivos que existen en Linux, en un sistema de ficheros, que es con lo que típicamente trabajamos cada día. Entramos a un sistema y, bueno, aparte de navegar en la web o trabajar con algún servicio web relacionado a la web, también nos manejamos con directorios, archivos binarios, enlaces simbólicos, y como sabrán, en Linux todo es un archivo. Todo, absolutamente todo es un archivo. Entonces, entender las propiedades del archivo es muy importante. Aquí, espero se logre alcance a ver bien. Tenemos una terminal con una lista de archivos, ¿verdad? Y donde tengo el marcado con rojo, por ejemplo, nos dice el tipo de fichero que es. Cada fila es un tipo de fichero. Si se dan cuenta por los colores, los primeros 4 son directorios, ¿no ve? Y luego tenemos un enlace simbólico y se representa por la letra L y el guión para referenciar a un archivo regular. Y aquí les puse una tablita de todos los tipos de archivos que podemos encontrar cuando usamos un ls-la. LL es un alias que básicamente hace lo mismo, ¿ya? Entonces, entender esto es muy importante, saber cuál es un directorio, cuál es un archivo, porque cuando estamos en la línea de comandos, no tenemos este aspecto visual, que cuando estamos en un explorador de archivos, donde identificamos cuál es un archivo comprimido, cuál es un directorio, o un texto, un instalador, un binario, visualmente lo podemos identificar. En línea de comandos es ver las propiedades o la metainformación del archivo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Luego tenemos el sistema de ficheros de Linux. Se constituye de esta forma. Para repasar, más que todo diría que todo empieza con la raíz, ¿sí? Root. Y a partir de ahí empezamos a tener carpetas que son de alto nivel. La carpeta de Vim, boot, dev, todas estas carpetas azules son las carpetas de alto nivel que tienen un propósito específico. A algunos les puede sonar familiar, algunos no tal vez, pero para rescatar los más interesantes o los que sí deberíamos estar familiarizados más es Home, que es el directorio donde se instalan todos los usuarios. También se los podría instalar en USR, pero Home es lo más regular para usuarios, ¿sí? Tenemos el directorio etc, que es un directorio donde se guardan básicamente configuraciones. Básicamente este directorio se ha creado con el objetivo de guardar cualquier cosa, etcétera. O sea, cualquier cosa de cualquier servicio o programa. Y usualmente lo que viene aquí son configuraciones y perfiles de configuración de algún software específico. ¿Ya? Y luego tenemos var, el directorio donde usualmente encontramos nuestros logs. Y bueno, algunas librerías también, pero siempre los referenciamos con el tema de ir a buscar logs a ese directorio. Tenemos la carpeta de root, no es muy usado, digamos, y tampoco nadie lo usa, pero bueno, está ahí. Bin, que es el directorio donde tenemos los programas, las aplicaciones, los binarios que se van a ejecutar en el sistema. Tenemos una carpeta TMP, que es temporal,
que es una carpeta que de rato en rato las cosas se van eliminando y pueden ser accedidas por todos los usuarios del sistema. Es decir, por ejemplo, si es típico caso cuando un servidor ha sido comprometido, se tiene un acceso remoto, entonces lo primero que se hace, si no hay ninguna otra carpeta donde tengamos permisos para ir a dejar algún backdoor, alguna share reverse o lo que sea, TMP es el directorio donde uno puede ir y dejar sus cosas también, teniendo en cuenta que es temporal, entonces uno tiene que ver alguna maña para ocultar archivos. Entonces, todos tienen acceso a TMP, ¿sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de ver qué cosas podemos dejar en TMP. Sabemos que es volátil, las cosas que podemos dejar ahí. Bueno, esos hay muchos más directorios, pero los que les menciono son los más comunes, los que siempre nos va a tocar entrar y ver, buscar algún archivo o modificar algo. ¿Ok? Luego, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una forma de lo práctico que puedo hacer, digamos, tener una línea de comandos donde comparemos dos directorios. Comparamos dos directorios y nos digan, miren, estos archivos 345 txt solamente están presentes en el directorio B. No están presentes en el directorio A. Los demás, se ignoran aquí los archivos que sí están presentes en ambos directorios. Pero este archivo, el 1.txt, que también está presente en el directorio B, 1.txt, está presente en ambos, pero son diferentes. Alguna diferencia tienen. Entonces, súper práctico, súper simple, que a través de la interfaz UI o gráfica podría ser tal vez no tan simple de analizar o entender dos directorios recursivamente para ver si son exactamente iguales o qué diferencias hay entre los directorios. Entonces, hoy tal vez no les puedo decir exactamente por qué el tema de qué es mejor, la línea de comandos o la interfaz gráfica. Yo tengo mis ideas, hay mucha gente que tiene sus pros y sus contras también. Espero que después de esta charla ustedes puedan sacar sus propias conclusiones para ver si les agrada más la interfaz gráfica o la terminal, la consola. Eso, cada uno va a poder sacar una conclusión. Bueno. Los procesos, para repasar el tema de Linux. Los procesos son aplicaciones que se ejecutan en Linux. Cada proceso tiene su propio identificador, conocido como el PID, Process Identificator. ¿Okay? Tenemos procesos como, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, pueden ver, por ejemplo, hago un PS -L para ver un poco más de detalles de los procesos que, cuando no especifico nada más, solo digo PS sin más argumentos, entonces sobreentiende que quiero sacar mis procesos del usuario actual. Y el cual solo tenía bash, que es la shell, tenía un comando de ping y el mismo PS. Si cada ejecución, cada programa cuando se ejecuta, se crea un process ID. Termina la ejecución del programa y el process ID se desaparece. A excepción de que sea un servicio que tenga que estar corriendo todo el tiempo, que tenga que abrir un socket o algo, como por ejemplo Nginx o Apache, que son servicios que están corriendo permanentemente, están a la escucha de acciones y tienen un process ID que es constante. Y de hecho tienen varios process IDs para que usen efectivamente el tema de los hilos del CPU y demás. ¿Sí? Entonces, PS nos muestra estos procesos. Al igual que en Windows se tiene el administrador de tareas, aquí también podemos ver un montón de detalles de los procesos en Linux. No estoy muy al tanto de la interfaz gráfica para ver los procesos. Me imagino que hay un montón de programas para KDE o para el ambiente de GNOME o GTK o Qt, que es de KDE. Hay un montón de opciones. También hay opciones más visuales para la línea de comandos. O PS, que te imprime en plano el resultado de los procesos. Y PS obviamente va a tener un montón de argumentos para personalizar la salida, para que podamos ver lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, estamos viendo de que la línea de comandos
hace referencia, podemos ejecutar programas, comandos como tal, que a su vez pueden tener argumentos, ¿sí? No son todos estándares, cada uno lo hace. Por ejemplo, hago div menos menos version, sé que me va a sacar la versión del programa. Eso tal vez es estándar, pero no siempre, no se confíen. PS menos menos version tal vez funcione, algún otro programa tal vez no funcione. Por ejemplo, Docker. Docker menos menos version no les va a funcionar. Funciona con Docker version, sin los guiones. Pero hasta ahí tienen que dar cuenta que tenemos argumentos que le podemos pasar al programa, ¿sí? Ya, pues hay un montón de cosas que vamos a ir viendo. Solo para aclararos un poco, todos los procesos en los sistemas GNU Linux empiezan con uno, que empieza a invocar a todos. Y este uno es específicamente un servicio que empieza a llamar a los demás para que cosan en background o ejecuten algún comando y luego se muera. Systemd es el servicio que todos usan. La mayoría de las distribuciones Linux lo usan para levantar otros procesos, la interfaz gráfica, el servicio SSH, algún servicio, por ejemplo, el servicio web, Nginx o Apache, etc. Systemd se encarga de levantarlo y asegurar de que esté corriendo. Trae otro montón de utilerías también, como para ver los logs de manera más simple, un montón de cosas para hacer el uso de la administración y exploración de los servicios de Linux de manera más amigable, ¿sí? Su otro competidor es Init, que venía de, no me acuerdo qué nombre, pero venía del mundo de Unix, ¿sí? Entonces se ha sacado una versión libre, como de Unix era privativo, se ha sacado una versión libre de Init, el que hacía una cosa simple, pero que era... no recuerdo el por qué han decidido reemplazar por Systemd. Creo que era la arquitectura, además Init no era seguro. Entonces han decidido que Systemd, a pesar de que tampoco era tan ideal, tenía un montón de cosas, hacía más de lo que debería hacer, rompía algunas arquitecturas, pero la gente ha preferido, las comunidades han preferido seguir usando Systemd. Entonces, cuando veamos aquí la lista de los procesos y vemos cuál es el primer proceso, el PID número 1 del sistema es init, ¿ok? Pero no es el init que se usaba antes, es un enlace simbólico. Aquí estamos viendo con file qué es este archivo, y aquí nos dice que es un enlace simbólico al archivo systemd, ¿ok? Para que no les confundan. Todos los sistemas Linux modernos usan systemd, por más que diga init aquí, es systemd lo que está funcionando por debajo. Muchachos, a ver si hay alguna pregunta que puedo responder. Muy bien. Bueno, perfecto. Ah, está súper. Eso no sabía que GitHub mantenía systemd. Bueno, aquí, por ejemplo, estoy corriendo un comando ping. Ping a google.com, dejo que lo corro y este es el símbolo de eco cuando hago control Z, ¿sí? Hago control Z y mi programa se va al fondo, o sea, ya no lo veo más. Bueno, y aquí dice como stop. Y si listo los procesos, puedo ver los dos que tenía al ejecutar ps y bash, y además puedo ver ping ahí. ¿Okay? Entonces, ps me permite ver todo este tipo de procesos, estén detenidos o no. Hasta ahí vamos con el tema de directorios, ficheros y el tema de los procesos. Ahora vamos a ver el tema de los usuarios, permisos y ownership, o pertenencia en los archivos de Linux. Primero, siempre que tenemos acceso a un sistema, ya sea, bueno, yendo por el tema de la autenticación y la autorización, tenemos acceso a un sistema y tenemos que tener una identidad. Somos alguien. No podemos ser anónimos, pero incluso anónimo es alguien, ¿no? Sin permisos, sin privilegios, pero es alguien. Entonces, cuando se tiene la sesión abierta, una autenticación, tenemos un identificador. Somos alguien. En este caso es el usuario Bob, al que todos nos vamos a conectar en un momento. Otro comando de bash, que nos permite ver el usuario con el que estamos conectados. Un usuario tenemos también grupos en Linux. Entonces, aquí también nos muestra el grupo al que pertenecemos. Groups, podemos pertenecer a más grupos. En este ejemplo se tiene el grupo sudo, que es un grupo privilegiado. ¿Ya?
este es el identificador, que es el número básicamente, pero también tenemos el nombre del usuario. Juanmi haría la referencia simplemente al usuario como tal, de manera más simple, ¿no? Para propósitos prácticos de cuando queremos usar el comando y preguntar con un if si tal usuario que este Juanmi es tal persona, digamos, si es root o no, entonces hacer algo o no hacer algo, digamos. Para otros propósitos podríamos necesitar, digamos, la salida extensa completa del ID, donde tenemos el grupo ID, la lista de grupos a los que pertenecemos, ¿no? Entonces, puede haber ese tema, el tema de redundancia, de múltiples comandos que más o menos hacen lo mismo de diferente forma. Entonces, es súper normal. De hecho, es súper normal, como les digo, porque existen un montón de programas para líneas de comandos y que muchos hacen, básicamente, muchas cosas hacen lo mismo entre ellos. Tenemos una identidad en el sistema, en la shell. Aquí digo, podemos tocar algo que no es nuestro. Por ejemplo, aquí estoy listando un archivo que se llama private.txt. Al listar, como lo hice al principio, un ls, puedo ver las propiedades del archivo. Aquí está el nombre del archivo como tal, y hay un montón de otra información que es metadata. Esta parte me dice el tema de los permisos exactamente. Se divide básicamente en tres partes, donde puedo decir mis permisos, el permiso del grupo en el que pertenezco. Más usuarios pueden entrar a mi grupo y pueden tener estos permisos. Y los permisos para otros usuarios, los anónimos o cualquier otro usuario que ni siquiera está en el grupo, ¿qué permisos va a tener? Aquí es un poco fácil de intuir que no tiene nada, ¿no? Guión. Entonces esto, bueno, hay una tabla y todo eso que podemos encontrar en internet para saber cómo funciona esto. Aquí vemos que el archivo le pertenece al usuario root, grupo root, ¿sí? Y yo que estoy como otro usuario, intento ver el archivo y me dice permiso denegado, no puedes ver. Entonces, vemos el tema de las pertenencias, la pertenencia del archivo, ¿no? Si me pertenece, o sea, y además tengo los permisos, voy a poder ver mis archivos. Y como dueño puedo configurar los permisos para otros usuarios, ¿sí? Y decir si pueden ver o no pueden ver, si pueden escribir o no, o si pueden ejecutar o no, ¿no? Y ahí vemos el tema del permiso y el tema de la ownership también. Aquí es un tema de ejecución, por ejemplo. Tengo este archivo, que es un hola.sh, y estoy haciendo un echo, un hello world. Sale permiso denegado. Aquí no he puesto un ls. Seguramente este archivo no tenía permisos de ejecución. Capaz sí lo podía escribir y leer, pero no ejecutar. Entonces, cambiamos el modo. Change mode o chmod y le damos un más X. Si le damos menos X, le quitamos el permiso. Si le damos más X, le damos el permiso. Lo ejecutamos y ya nos funciona el archivo, como si fuera un archivo ejecutable, como tal. Aquí tengo la lista de permisos con un poco más de detalles que lo pueden ir viendo con calma. Pero hasta ahí es, digamos, lo más esencial que podemos hablar de Linux, como para empezar a entender y llevarnos bien con el sistema, ¿ya? Repasando un poco el tema de los ficheros, los tipos de archivos, el sistema de fichero de Linux, el tema de los procesos en Linux, el tema de la identidad y los permisos y el ownership de las cosas que se tienen, de estos mismos archivos en Linux. ¿Ok? Antes de pasar a la introducción a Bash como tal ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Puede hacerlo por chat o puede también encender su micrófono y Normal puede preguntar por voz. Imagino que la mayoría está... Una pregunta. Sí, dígame. Al momento de hacer scripts, siempre he visto más bien, ¿no? Que al momento, en el principio, en la primera línea lo ponen, creo que era numeral, bin bash, creo, algo así. ¿Por qué lo ponen en esa parte? Exacto, esa partecita, bin bash. Exacto.
Ya, si esto puedo dar para hablar un cacho. Este tema del Bing Bash, y sí, cualquier duda o pregunta extraña que tengan, díganlo, sin preocupaciones y con toda confianza, muchachos. Yo también he sido estudiante, así como ustedes, y tenía un montón de dudas y he aprendido echando a aprender. Y para evitarnos así de ese camino largo, un poco de hacer pruebas y fallar y averiguar y leer, entonces se los vengo a resumir para que se salten esa parte y pueden aprender directo al grano. Este tema de esta línea es el popular shebang, ¿ok? En Bash, cualquier cosa que empiece con una parrilla, espero no arruinar la pantalla, espero que se vea bien, y espero que se vea bien, es un texto pequeño. Esta parrilla de aquí indica que la línea, como en cualquier lenguaje de programación, es un comentario y se puede ignorar. Pero si lleva este signo de admiración, se vuelve un shebang, lo que significa que este archivo va a ser ejecutado con este programa, bin bash. Entonces le digo el shebang y le digo dónde está el archivo binario que me va a ejecutar el archivo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer esto. // y el nombre del archivo a ejecutar. Entonces, al hacer esto, Bash va a leer este archivo. Va a decir, este archivo tiene que ser ejecutado con este programa. Bien, agarramos el programa y ejecutamos esto. Pasa lo mismo con archivos Perl, Python, Ruby, etcétera, donde ponemos USR, bin, Python, por ejemplo. Igual, le pongo // archivo.py y Bash va a decir, este es el shebang, este archivo binario Python es el que tiene que coser o ejecutar el script. Es lo mismo. Ahora, si no tuviera esto, y esto fuera un script Python, por ejemplo, y si hago esto, esto puede fallar. Bash no va a saber cómo ejecutar esto. Entonces tendría que decirle Python y el nombre del archivo. ¿Sí? Si no quiero hacer eso, entonces si sé que es un instalador, saben que como los .exe, digamos, o algo que se ejecuta, no especificamos, ¿no? Python y mi archivo.exe. Directamente ejecutamos el archivo como tal. En ese caso tenemos que especificar el shebang, con qué binario vamos a ejecutar. Y hay que ser un poco específico en esta parte, o abierto. Puedo que yo no tenga bin bash, puedo que yo lo tenga en sbin bash, digamos, o usr local bin bash. Entonces, hay otras formas de obtener hay otras formas de definir esto, cosa de que bash hagas un programa y ese programa le diga dónde está el binario bash. Creo que es el usr bin env y le dices bash y eso te resuelve. Porque cada sistema lo puede instalar en un lugar específico, por ejemplo, en un Windows, que estamos trabajando con CWin, o por ejemplo en OS X, que no necesariamente puede estar en min bash. Entonces, si queremos que nuestro script sea portable, tenemos que pensar bien esta parte. Si sabemos que va a funcionar en Linux, todos tienen esto, bin bash. Entonces, con confianza. Para eso funciona el shebang, para especificar cómo vamos a ejecutar el programa. Entonces, pueden, después del bin diagonal, entonces no puede ser solo bash, puede ser, así como lo dijo Python o C. Creo que he visto de C, pero la verdad no averigué más a fondo. Puede ser, sí, dependiendo del script que estés usando. Por ejemplo, no puede ser C, porque es un lenguaje compilado, ¿verdad? Pero este es un script. Hay una diferencia entre programa compilado y un programa que es script. El programa que es script es directamente interpretado, o sea, cada línea va siendo ejecutado. En cambio, un binario es un archivo binario como tal, no se puede leer. Tendremos que cambiar de los unos y ceros a un lenguaje máquina, assembler, para de ahí más o menos tratar de hacer ingeniería inversa y saber qué hace ese programa. A no ser que tengamos el código fuente, ¿no? En C. Pero ese código fuente no se ejecuta línea a línea, ¿no? Ese código C se compila a un binario y el binario se ejecuta como tal, así entero. Pero el script sí es línea por línea. Y lenguajes de scripting que hay es Bash, tenemos Ruby, aquí sería usr bin Ruby y mi código debería ser Ruby. Y si estoy trabajando con Python, igual, mi código debería ser Python y el binario que voy a usar aquí debería ser Python, ¿no? Y así un montón de lenguajes de scripting. No estoy muy seguro si funciona igual con PHP. Me parece que sí, funciona igual con PHP. Con Perl también funciona lo mismo. Entonces, si nos podemos averiguar lenguajes de programación scripting,
esos funcionan así, con el Shebang. PowerShell, PowerShell no creo. Entonces, lenguajes de programación de scripting funcionan de esta forma, los que se van ejecutando de línea a línea. Ah, ya está bien. Gracias por eso. No sabía que se podía hacer eso. Es genial, sí. Entonces, el archivo también tendría que llamarse extensión punto lo que, por ejemplo, PIO, ¿verdad? O punto PHP, si es que se puede. No. Yo le podría quitar .sh. A ver, le podría quitar. Y como aquí dice que este script, sea la extensión que tenga, podría ser un .exe incluso, sea la extensión que tenga, que se ejecute con este programa, bien bash. No importa la extensión. Ah, ok, entiendo. Está bien, gracias. Sí, la extensión es un poco más para la interfaz visual, ¿no ven? Para que la interfaz visual vea qué extensión tenga y en base a eso le ponga el iconito de ejecutable, o si no tiene, entonces tal vez vea la metadata y ver si es directorio o un archivo de texto. Si es un archivo .java, le pone el iconito del logo de Java, de Oracle tal vez, ¿no? Pero en línea de comandos es así, tenemos otras formas de ver el formato del archivo. La extensión no nos dice básicamente nada. Entonces, ¿alguna pregunta más, muchachos? Bien. Ok. Entonces, ahora empecemos con el tema de Bash. Introducción a Bash. Bienvenidos, pues, todos sean muchachos a la introducción de Bash, al lenguaje de programación Bash. Bash es el lenguaje de comandos que tiene dos formas de trabajo. Lo he resumido así. Bash is a command language. It works as an interactive and scripted. Tal vez está medio incompleto, pero esto es que Bash funciona de manera interactiva y de manera de script. La verdad, nunca he traducido esto de script. Si me permiten hacerlo ahorita mismo, voy a poner script de inglés a español. Nunca me he preguntado exactamente cuál es la traducción. Guión, lo cual no es tan apropiado para nuestro caso. Pero lo que quiero darles a entender es que Bash funciona de manera interactiva, es decir, que abrimos una terminal y ejecutamos comandos y Bash nos responde en ese momento. Si falla el comando, Bash nos dice en ese momento, ha fallado. Y si Bash se tarda en resolver algo, se toma su tiempo, entonces vamos a ver que el prompt o el cursor se queda perdido, digamos, en lo que va procesando la información o la tarea que estamos trabajando. Ahora, cuando hablamos de manera de scripted, es básicamente lo que vimos aquí arribita. Por ejemplo, estas dos líneas. Es un archivo que contiene estas dos líneas, el shebang y la instrucción que va a ejecutar. Y podemos tener un script largo con un montón de ecos, condicionales, variables, funciones, un montón de cosas ahí, que cuando se lo ejecuta una vez, se procesa todo. Se ejecuta dependiendo del flujo que se tenga, ¿no? De las condicionales y demás. Se va procesando todo de un solo golpe. Obviamente línea a línea, pero de manera serial, sin detenerse. Cambio interactivo espera a que yo le escriba algo y me responde. Tienes estas dos formas de trabajo Bash, ¿sí? Para que se entienda, para que empecemos, para que arranquemos con este tema de Bash. El tema interactivo requiere que tengamos una terminal. Entonces, esto alguna vez lo mencionaba. Podemos hacer la analogía entre un navegador web y una terminal, ¿ya? Saben que el navegador web, a través de estos tabs, podemos abrir diferentes sitios web. Cada sitio web es un mundo diferente. Cada sitio web tiene su propósito, será lento o no. Por detrás tiene todo el mundo, que el backend y la base de datos, cada sitio web es diferente. Pero mi navegador web es único y tiene un propósito. Renderear y, bueno, traer el tráfico web y mostrármelo, presentármelo de tal manera que yo lo pueda navegar y pueda usar un sitio web. Es lo mismo con las terminales. Existe un montón de terminales. Yo uso Kitty, hay Alacrity, tenemos, Genome Terminal, tenemos Wake. Hay un montón de terminales para diferentes
ambientes de escritorio. Ustedes saben que en Linux hay diferentes tipos de escritorio, no solo KDE ni Genome, hay un montón más. Para cada uno de ellos existe algo más apropiado, algo liviano, algo que rendere fuentes con tildes o caracteres especiales, emojis, etc. Hay terminales que usan el GPU para renderear súper rápido. Hay de todo, sí, todo tipo de terminales. Dentro de la terminal es donde empezamos a ver el tema de la shell. Dentro de la terminal, al igual que un navegador web, abrimos sitios web, HTTP, HTTPS, etc. En la terminal abrimos una shell. Y lo que estamos viendo hoy es Bash. Esa es la shell que estamos viendo, que es interactivo y que funciona de manera de script también. No es la única, existe el Z-Shell, por ejemplo, que es lo que yo uso. Bash es común. Lo que podemos estar... Lo bueno de aprender Bash es que siempre que abramos un sistema Linux, lo primero que nos vamos a encontrar es con un Bash. Y si sabemos manejarlo, vamos a dominar la mayoría de los sistemas. Es muy raro que el sistema que venga con una shell diferente a Bash. Entonces, Z-Shell es uno de ellos, C-Shell es otra, Bash, de hecho, antes era SH, creo que venía del mundo privativo y no recuerdo qué persona lo ha creado, pero el proyecto GNU ha decidido crear Bash, que es una versión mejorada de SH, que es Shell, ¿sí? Y Bash vendría a ser, digamos, una versión compatible y mejorada de ese programa viejo, SH o Shell. Entonces, creo que eso les queda muy claro, muchachos. El tema de la terminal y lo que tenemos dentro de la terminal, que vendría a ser la shell. En este caso, Bash. ¿Ok? Estoy muy seguro que algunos de ustedes, o la mayoría, hizo conexiones SSH, por ejemplo. En ese caso, SSH vendría a ser el cliente o la forma de acceder a una shell de manera segura, por ejemplo. Abrir una shell de manera segura. Sin la necesidad de una terminal, tal vez podríamos tener una TTI, que es otra forma también de abrir una shell, ¿sí? Siempre hay un contenedor y adentro la shell que vamos a usar. Entonces, ya para no entrar más en detalles, el tema es de la terminal y la shell son dos cosas bien distintas y cada uno tiene sus propias funciones. Ok. Una forma simple de ver es coger PS, pesos, y nos va a decir qué shell estamos usando. ¿Sí? Esta es una variable especial, el pesos. Creo que ahora es un buen punto de que todos podamos ejecutar este comando. Entonces, creo que ahora les puedo pedir, muchachos, y también pedirles que me ayuden para que todos puedan tener una shell. Vamos a conectarnos todos a esta máquina. A ver. Ahora les paso el comando. Todos los que usen Linux van a entrar como el usuario Bob y en la dirección IP que ven en pantalla y la contraseña es Bob. Y ya estamos adentro. Intentamos hacer eso, les voy a pasar el comando para que lo puedan ejecutar desde línea de comandos. Y a los que están en putty.exe Windows, bueno, es igual, la dirección IP que tienen que colocar. Y el usuario y password es Bob. Entonces, por favor, conéctense todos y lo primero que hagamos es ver qué shell está usando el usuario Bob. Sería bueno que manden screenshots o algo para ver que realmente hay progreso. Y si se estancan con algo, entonces ahora es cuando podemos empezar a resolver problemas. Entonces, muchachos, avísenme por favor si todos lo logran y si tienen dudas o si se estancan, por favor. No estoy seguro si todos están con sus computadoras o están viendo en el celular. Bueno, los que estén con disponibilidad, entonces confirmen que han podido conectarse al servidor. José, sí, claro. No estoy muy seguro. Creo que hay plugins para Google Chrome o algo para acceder desde un navegador web a SSH. Funciona, sí, funciona igual. Sí.
De hecho, si tienen Android, también hay programas para que desde Android puedan conectarse a una shell. Entonces, aquí es como cuando ya van a necesitar un poco ver el stream o ver mi pantalla, pero a la vez van a tener que ver su terminal o su consola para hacer el seguimiento del laboratorio o del taller. De hecho, yo también me voy a conectar aquí. Wow, muy bien, muchachos. Veo que varios se conectaron. Tenemos 12 personas. ¿Alguien más se está conectando, muchachos, antes de que podamos seguir? Ya, creo que nadie más se está conectando. El password es Bob también. $14. Sí, nos estamos conectando. Alguien se desconectó. Ya, muy bien. 14. Creo que esos somos todos. 14 usuarios. Bueno, sí, seguimos en 14. Creo que nadie más está entrando, ¿verdad? Vamos a proseguir. Entonces, hagan ese ejercicio. Vean qué shell estamos usando. PS, pesos, tenemos bash. En algunos casos tenemos la variable de entorno. Una variable de entorno que es, vamos a ver variables de entorno más adelante, pero la variable de entorno o la variable escribir es, bueno, las variables se referencian con pesos en bash. Y aquí sería shell, la variable de entorno. También nos dice qué shell tenemos. Bueno, aquí nos dice qué shell se va a usar cuando queremos abrir una shell, ¿no? No necesariamente es la que se está ejecutando. Otra forma de ver es, ya tenemos pies, tenemos esta variable especial, que es una manera de ver el nombre del programa que estamos cosiendo. Si sea el archivo de ejecución que estemos cosiendo. Como tenemos una bash interactiva actualmente, esto nos va a decir que ahora estamos en una bash también. Si lo estamos ejecutando desde un archivo, script, esta variable nos va a decir el nombre del script. Si es mi script.sh, eso es lo que nos va a decir. Pero estas son las formas de ver. Espero que ustedes, muchachos, también han podido verificar la shell. Es muy importante. Siempre que estén en un servidor, ver qué shell está cosiendo, qué shell tienen ante ustedes. Si tienen una diferente, entonces le hacen bin bash y entran a una shell, si es que están con otra shell, que es diferente, ¿no? Entonces, de esa forma ya están en un bash. Entonces, confirman que están con bash y pueden hacer sus actividades o coser sus scripts. ¿Ya? Bueno, entonces, continuando con este tema introductorio a bash, una de las cosas comunes es, ¿por dónde empiezo? O sea, sí sé que hay un montón de comandos que se ejecutan, hay un montón de cosas que se puede hacer, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, esto es un clásico de tener el menú de ayuda. Como en cualquier lenguaje de programación o comando, help. Este help, como ya se habrán dado cuenta, no es el help de la terminal. Este help es de bash. Todo este prontuario que ven aquí viene de bash. Entonces, al ejecutar help, veo un menú un poco desordenado, pero que es de bash, básicamente. Este no me dice Linux funciona así, o así se bajan los videos de YouTube, o puedes escanear los puertos de esta forma. No, son el ecosistema con el que trabaja bash. Este help no está relacionado a nada de eso, sino a cómo funciona bash
como tal, ¿ya? Entonces, si se habrán dado cuenta, tengo aquí file, es un comando para que me diga qué es lo que voy a verificar. Le voy a decir esto, es un binario. Ya lo sé, pero lo voy a confirmar aquí, les muestro que es un binario de tipo ELF de 64 bits, que es un archivo, bueno, binario, que es el que me permite abrir esta shell bash, ¿verdad? Entonces, este binario tiene la capacidad de crear funciones que pueden ser ejecutadas. Entonces, cuando digo help, me dice qué cosas puede hacer bash. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hacíamos ls, le decíamos -l, le pasábamos más argumentos, ¿verdad? -la, digamos, -lah, digamos, para ver el tamaño de los archivos. -r, creo que es para hacer un reverse de la lista. -d, por ejemplo, es para que solamente me liste directorios. Bueno, si hacemos -l o menos, a ver, no tengo el autocomplete aquí. Bueno, sí tengo. Bueno, es el programa y etcétera, ¿no ve? Los argumentos que podemos pasar. Bash también funciona de la misma manera. Si le hago un help, me dice qué parámetros puedo pasarle. Por ejemplo, un caso típico es este, bin bash -c, donde le digo que me ejecute esto. ¿Vale? Ejecuto eso y me cose el comando id. ¿Sí? Me ejecuta bash, pero no de manera interactiva, sino así como si fuera un script. O sea, cose el comando y se muere la sesión de bash. Esto lo usamos, por ejemplo, cuando cosemos comandos en Docker o si queremos coser subshells, por ejemplo. Hay un montón de casos. Por ejemplo, se lo usa bastante para el tema de abrir shells reversas, digamos, con bash. Es lo mismo que hacer esto, id, directamente en mi shell interactiva. Pero aquí lo hago de manera no interactiva, si quiero coser comando shell en un servidor ajeno o externo. Entonces, aquí a bash también le paso parámetros de este tipo. Pero el detalle de bash es que también tiene funciones. Entonces, cuando yo le digo help, aquí bash me muestra esas funciones, ¿ya? Una de esas funciones de la lista que pueden ver aquí, por ejemplo, es dirs. Veamos qué es dirs. Me lista directorios que tengo acumulados en el historial. Entonces, es una ayuda de bash. O sea, me puedo estar moviendo por un montón de directorios. Entonces, con el uso de pushd, popd y dirs, con pushd, digamos, voy guardando los directorios. Me interesa un directorio, luego pushd y se apila. Popd lo saco y me muevo a ese directorio al que he sacado de la pila. Y si no, le pongo popd, creo con algún argumento menos n y un número, y puedo elegir a qué directorio volver atrás. Y con dirs empiezo a listar los directorios que tengo. Entonces, es una ayuda que me da bash para que me pueda mover fácil en mi línea de comandos. ¿No ve? CD es otra de ellas, de las más populares, para cambiar de directorio. Me creo un directorio, tmp, y le hago cd tmp. Entonces, cd no es un binario. Por ejemplo, algunos hacían así. Estoy muy seguro que ustedes usaron sudo. Pueden confirmar por chat. Sudo es para correr algún programa con privilegios de superusuario, ¿verdad? Entonces, si hago sudo cd, esto no va a funcionar, porque sudo funciona para archivos binarios. No estoy en sudo. Bueno, ya. Pero el sudo cd no va a funcionar porque sudo es para correr un programa binario con privilegios de superusuario. ¿Ya? Entonces, aquí quiero que se den cuenta de algo muy importante. Que bash es un binario, pero que tiene un montón de comandos que parecen programas, pero no son programas, son funciones. ¿Ya? CD es una función. dirs es otra función. ls no es una función, es un binario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo identifican? Entonces, cuando hacen help, ven la lista de funciones que te ofrece bash. Pero por ahí también pueden hacer un type. Creo que lo tengo por aquí. A ver, type cd. Sí, type cd, por ejemplo, me dice que cd es una shell construida o que viene con bash.
le hago type a ls y me dice que es un alias. ¿Sí? O sea, cada vez que ejecuto el ls, está cogiendo este alias, que es ls menos Colorado. Ahora le hago type, por ejemplo, a id, para que me diga quién soy, ¿verdad? Y me dice que es un archivo, un binario. Seguramente igual que el ping. ¿No ve? Entonces, con esto me doy cuenta qué es una función y qué es un archivo binario. Creo que eso sí se lo tengan grabado, muchachos. Es bien importante diferenciar que Bash tiene funciones y que tiene archivos binarios. ¿Ya? Entonces, quisiera que ustedes también vayan a la terminal y empiecen a escribir diferentes comandos para identificar qué es lo que son. ¿No ve? No sé si tengo nmap, pero nmap, por ejemplo, nmap me dice que es un comando que no está instalado, no se encuentra. Type, digamos, o type bash, o type juani. Entonces, vayan a hacer esta prueba, muchachos, verifiquen que vayan hagan help, y por ejemplo, for, hagan type for, y les va a decir que es una palabra reservada. Entonces, hagan ese ejercicio de familiarizarse con las cosas que podemos ejecutar dentro de Bash. Por cierto, si estaban en la sesión, se sale. La sesión se sale, entonces tienen que volver a entrar si es que estaba inactiva la sesión. Ok, muchachos. En el mismo documento que les he mandado, este ejemplo lo podemos empezar a expandir un poquito más. Y aquí tenemos más formas de explorar un poco la shell, o bash. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, hago help, que es para listar todo lo que me da bash, y le digo help cd para que me diga cómo funciona esta función, qué es lo que hace. Entonces ahí me da los parámetros que puedo usar. Puedo pasar menos L, menos P, y me dice para qué es cada opción, ¿no? Y me dice una breve descripción de qué es eso, qué es CD y para qué sirve. ¿Ve? Eso era el help. No va a funcionar con binarios. Esto es solo para que te explique las funciones de bash. Si le hago un help ls, aquí a ver, veamos qué pasa. No hay nada que me pueda mostrar. Help id, por ejemplo. No hay nada. Pero si le hago un help for, entonces me dice una breve descripción de qué es ese for. Es de bash y se usa para hacer un loop. Seguramente tenemos el if también, que es una condicional y se lo usa de esta forma. Entonces, se dan cuenta, por último nos vamos a Google para ver ejemplos reales, pero aquí está la descripción completa de qué es lo que hace y qué es hasta dónde puede llegar el comando, qué es lo que puede hacer, ¿no? A veces esto no lo vemos en sitios web, con los ejemplos y demás, son detalles que lo perdemos porque los sitios web, blogs, etcétera, no publican todos los detalles. Entonces, aquí, como es la documentación como tal de Bash, sí vemos todos los detalles, todo lo que puede ser un comando, ¿sí? Entonces, tenemos más ayuditas como, por ejemplo, el type, que ya hemos ido ejecutando, o el what is. Entonces, si, por ejemplo, hacemos un help cd, ustedes saben que nos sale la documentación entera. No estoy muy seguro si man nos funciona. No nos funciona man. Man es el programa que nos permite leer la documentación de un archivo o de un comando, de un programa. Este programa, cada programa viene con su documentación. Entonces, man, por ejemplo, ping, me va a decir cómo puedo usar esta herramienta. Y ahí me dice qué es esta herramienta, cómo se lo usa, la descripción, los diferentes argumentos que le puedo pasar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hago slash, ¿sí? Para buscar algo que yo estoy buscando. No me voy a poner a leer todo el documento. Quiero ver cómo se hace ping con IP versión 6. Entonces, voy buscando aquello que tenga que ver con IP versión 6. Solamente tengo que poner ping IP versión 6 y, bueno, IP versión 6 y la dirección a la que quiero hacerle ping. Count, tengo count. Ahí tenemos un timeout, si se han fijado. Timeout.
Tengo que irme a estos IVA para buscar timeouts. Para decirle que cada paquete que envíe, yo le doy un tiempo de timeout. Es decir, se tarda mucho el paquete en volver, para mí está timeout y es paquete perdido. Entonces, puedo ir buscando argumentos específicos que yo quisiera usar. grep, digamos. Grep es un buscador de texto dentro de un archivo. Igual. Por ejemplo, si busco algo de expresiones regulares, me dice, tienes que decirle "-c", o tienes que decirle -- extender regex, y le mandas tu expresión regular. Entonces, así, agarran man, el comando que quieran, le dan slash y empiezan a typear algo que están buscando específicamente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se han dado cuenta que tenemos help y el nombre de la función que queremos analizar. ¿No? También tenemos man y para ver el manual de algún programa específico. Los programas específicos también vienen con su típico help, entonces también es otra forma de ver. Y ahí, digamos, filtramos, digamos, grep, IP versión 6. ¿Qué cosas puedo encontrar ahí? Todas las coincidencias que tengan IP versión 6. Esta creo que no se le ven. Pero entonces tenemos help y man, esas dos opciones como para ver la documentación un poco más a detalle, ¿sí? Para verlo con más calma. Por si acaso hay formas de instalar este man con el idioma que estemos más familiarizados. Por defecto siempre va a estar en español. Si le hacemos sudo apt search, que empiece con man, db, no. Me voy a conectar desde aquí. Sudo apt search. No, apt search no necesita sudo. Apt search man db. No, man. A ver. Man pages. Entonces, si por ejemplo buscan man pages, se dan cuenta que tenemos esos manuales de ayuda en diferentes idiomas. Y seguramente está español por ahí. Tenemos francés, Spanish. Entonces podemos tener disponibles los manuales de ayuda en español también. No estoy seguro si todos los comandos, todos los programas mantienen los idiomas o hay un equipo especializado, pero tienen que saber que man pages puede venir en diferentes idiomas para facilitar el tema. Pero es recomendado que empecemos a entender bien con el inglés. Ya. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda? Tenemos estas formas de poder ver qué tiene Bash, qué funciones. Podemos ver el tema del what is, que nos dice qué es, la descripción, digamos, de un programa. ¿Qué es PS? Nos dice, es para esto, ¿qué es el ID? Y nos dice, esto es para imprimir los usuarios y los grupos. ¿Qué es el ping? Nos dice que manda paquetes XMP a los hosts de una red. ¿Qué es un CD? Veamos qué nos dice. No tiene nada propio porque es una función. Por ejemplo, Juami, creo que es una función. Me dice el user ID, effective user ID. Entonces, de esta forma puedo ir viendo, digamos, información un poco más resumida, sin tener que ver el manual completo, ¿no? Entonces, de esta forma, obtenemos información de cómo funciona algo. Esto es muy importante, muchachos. La última opción es ir a Google y ver cómo usar Ping, digamos, o cómo usar Juami. No es tan recomendado. Tenemos toda la documentación necesaria dentro de Bash. Es cuestión de typear y buscar. Y les recomiendo bastante eso. Aquí les estaba mencionando el tema de las funciones que hay en Bash. Pero todo lo que escribo en esta terminal no solo son funciones, son binarios también, como ping, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, si typeo esto. Esta es una función bash. ¿Ya? Es una función que lleva aquí el nombre, tiene paréntesis para los parámetros, pero aquí no funciona bien eso. Y el inicio de la función y el fin de la sesión, de la función.
¿Qué es una función? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de las funciones y de que estamos viendo siempre los binarios. Típicamente hay gente que le gusta estar escribiendo USRBIM o SBIM, PIN, digamos, o como les decía, BIM bash, que escribe solamente bash. Porque en este caso, como han visto, he creado una función que se llama SSH. Y si yo quiero hacer el SSH, digamos, a root, @localhost, y le doy mi password y demás, digamos, entonces, capaz no es el comando SSH al que yo estaba pensando entrar, puede ser uno que sea un fake, digamos, un backdoor, algo que tenga intenciones, digamos, malas intenciones, digamos, para poder obtener credenciales o ejecutar algún malware, etc. Entonces, siempre es importante ver qué es lo que estamos por ejecutar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, me dice que SSH no es el binario, es una función. Entonces, yo le digo, where is SSH? Entonces, me dice, ¿dónde me puede encontrar el programa SSH? Este where is, ¿dónde está? Le puedo decir "-b" para que me especifique binarios, digamos. Solamente me dice estos dos directorios. No sé por qué sale esto, pero aquí me dice el directorio, el archivo binario como tal. Entonces, si ejecuto eso, digamos, y le doy root, @localhost, y este es el SSH verdadero, real, el que realmente quiero ejecutar. Entonces, es muy importante, muchachos, que sepan diferenciar entre qué es una función y qué es un archivo binario. Ya saben que en Bash tenemos esas dos cosas, binarios y funciones. Las funciones, los binarios los podemos encontrar aquí, en el sistema de directorios del sistema, que es lo mismo que en Windows, donde se nos da una lista de directorios, múltiples directorios donde tenemos binarios. Binarios que tienen que ser ejecutados por un usuario privilegiado. Podemos tener nuestros propios binarios o binarios regulares, como un ls, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de binario que se tenga, van a estar en estos directorios. ¿Ya? Entonces, es también importante que se fijen esto. Aquí, por ejemplo, lo que va a hacer Bash es buscar aquí, en este directorio. Cualquier programa que estamos ejecutando, ejecuto ping, va a venir a buscar aquí. Si no está aquí, lo va a buscar aquí. Si no, lo va a buscar aquí. Si no, aquí. Y aquí se dan cuenta que hay, es lo mismo. Y si no, aquí, etcétera, hasta llegar hasta aquí. Si no lo encuentra hasta aquí, va a decir command not found, no se encuentra. Entonces, a veces le ponen directorios malintencionados, digamos, o extraños, donde guardan binarios que, por ejemplo, puede ser un ping, pero que en el fondo ese ping haga cualquier otra cosa, que también viene a ser malintencionado. Entonces, un binario puede llegar a ser malintencionado, así, al igual que se lo puede convertir en una función que puede ser malintencionada, ¿no? O al ejecutar un programa, digamos, nos hemos creado un script bien genial, lo hemos cargado en nuestra sesión Bash, y justo una de estas funciones tenemos un comando y justo ese comando no funciona como pensábamos que debería funcionar. Y puede pasar que pues le hemos puesto el mismo nombre del binario a una función y por eso no nos funciona el script. Entonces, no siempre es malintencionado. Puede ser que usemos los mismos nombres y ahí debemos de aprender a usar cuándo usar una función y cuándo usar la versión, el path completo del binario que queramos usar. Esto es muy importante. Por eso un montón de scripts Bash scripts van a ver que la gente prefiere usar de esta forma, el path completo, para asegurar de que el ping, por ejemplo, no es una función o el binario que se va a ejecutar no esté en un directorio sospechoso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Por no prestar atención a estas cosas es que los servidores son hackeados. Por no prestar atención a estos detalles, los servidores son comprometidos y se instalan un montón de, no sé, botnets, están minando en los servidores, un montón de cosas para diferentes propósitos de ataque de temas de ciberseguridad. O podemos, como les decía, en un caso de desarrollo normal, que estamos armando scripts, nos pisemos con los nombres y nuestro script se esté rayando. Entonces, es bien importante diferenciar, que les quede bien claro, muchachos, el tema de las funciones y los binarios. ¿Dónde están los binarios? ¿Cómo encontrar una función? Y cómo saber qué funciones tengo.
cómo encontrar el manual de un binario, cómo ver la ayuda de una función para saber qué cosas puedo, qué parámetros le puedo enviar. Es muy importante eso, muchachos. Clave entender eso. Muchos no lo hacen, se lo pasan por alto y después hay contradicción en ideas y están haciendo sudo cd, digamos, pensando que va a funcionar y no. O algunos hacen sudo echo y hacen algo, digamos, algún archivo y no les funciona, no saben por qué. Sudo no funciona con funciones, sudo funciona con archivos binarios. Entonces, es importante, les recalco, entender la diferencia entre funciones y binarios. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Les invito a que puedan ejecutar comandos, ver las funciones que tiene Bash, ver los binarios que tenemos en el sistema y que empiecen a diferenciar. Vean sus manuales de ayuda ahora mismo y si tienen preguntas, díganme, ahora es el momento. Livia Esteves. Tengo este documento que les he armado con mucho cariño para todos ustedes. Y creo que al final tengo enlaces. No, bueno, en el anterior enlace sí, les he puesto. Bueno, les recomiendo, y yo también me he basado en esto, en ir al manual de Bash, que es donde tenemos el formato web de Bash. ¿Sí? Eso es cuestión de. Esto también lo podemos exportar en PDF. Por ejemplo, yo le hago en mi sistema, le hago man nmap y veo el manual de nmap. Pero si quiero verlo en HTML, me abro un sitio web y puedo ver la versión de Nmap en web. Lo puedo guardar, lo exportar en PDF y verlo en el celular, etc. Exactamente misma información son las que se vienen aquí en formatos más presentables. ¿Sí? Entonces, documentación, les recomiendo línea de comandos siempre. Entonces, vayan haciendo ejercicios, ejecuten comandos, diferencien cuál es una función, cuál es un binario. Si algo les parece raro, díganme ahora. Avísenme aquí, díganme por qué esto no es una función, por qué esto me falla, por qué el sudo, etc. Les voy a dar, no sé si darle sudo, muchachos. Sudo no por ahora. La siguiente sesión les voy a dar sudo para que hagamos las cosas con más calma. Está bien, muchachos. Y cualquier duda que se les ocurra por ahí del link que les he mandado, háganmelo saber ahora también. Tenemos media hora más. Ya. Creo que hay bastantes cositas por ver todavía. Ya, les doy un par de minutos, muchachitos, para que se exploren con el servidor, vayan corriendo comandos. El propósito de tener este servidor es que todos estemos trabajando con la misma versión por ahora. Como estamos aprendiendo, necesitamos todos usar la misma versión. Entonces, les he levantado la virtual, todos estamos usando la misma versión de Bash, no debería haber, porque cambia entre las versiones diferentes de Bash, para unos, las versiones más antiguas no van a funcionar de diferente forma, entonces puede generar confusiones. Ya, tal vez para la tercera clase, espero que todos tengan Bash, ya no importa la versión que sea, vamos a ir resolviendo problemas específicos. Por ahora, todos en el servidor, todos usando el mismo software, la misma versión. Y me voy a mover al siguiente tema al que vamos a continuar. Ahí les doy un minuto más. ¿No hay preguntas, muchachos? Darbain, hay una pregunta por parte de Livia. Ok, Lidia. La función history, ¿cómo se elimina el historial y por qué a veces se guarda algo y a veces no? ¿Cómo veo los logs en tiempos reales? En caso de los que ejecutan el servidor, voy viendo comandos que se ejecutan. Bien, la primera pregunta, el history. Por ejemplo, si vamos a man history y borrar, no sé si hay delete.
No, ahí. Le ponemos clear, es lo más entendible, creo. A ver. Ya no me dice esto. Esto no me dice. Entonces voy a ver al history help. Entonces, por si acaso, aquí tiene, el help tiene un poquito más de ejemplos prácticos para ver. Y esta forma de ver, tengo que hacer scroll, pero si hago help y lo paso, este pipe es pasarle la salida de ese comando a otro programa. Usualmente lo hago a Vim para editar el texto y filtrar y demás. Se lo puede pasar a un LES o a un pager. Lo voy a pasar a Vim. Ups, no. Vim y tengo que recibir por stdin. Entonces, de esta forma funciona. Clear. Entonces, aquí ya me explica, por ejemplo, cómo borrar el historial de bash. Al hacer history -s, -c, se borra todo mi historial de bash y no se recupera. Entonces, es una forma de hacer eso. Que sería history -s y chao history. Ahorita debo tener history. Si hago history -s, -c, perdón, y quiero ver mi historial y no tengo nada. También hay una variable de entorno que puedo remover, que es istFile, si no me equivoco. Puedo ver todas mis variables de entorno. Más adelante vamos a ver qué son esos. Voy a buscar algo que es con ist. No, no está. En algunos casos se tiene una variable de entorno que representa a si tenemos o no tenemos historial. Entonces, en algunos casos, como mencionas, se pueden estar cruzando los cables, que se tenga una variable de entorno que diga no historiales, o que diga solamente 20 o 30 líneas, y que dependiendo, no sé, que tal vez estés entre ZShell o Bash, o solamente estés usando Shell, SH, puede que algunas cosas sí se guarden y otras no. Puede que sea eso. El cambio de cada shell va a generar su propio historial. Si estoy en ZShell o estoy en Shell, mi history no se comparte entre ninguno de ellos. Y cada uno de ellos puedo especificar cuántos comandos puede guardar. Entonces, capaz es eso. Capaz solamente está guardando los últimos 100 y los demás los está ignorando y se pierde. Puede que sea eso. Pues, puede que sea eso. A mí me ha pasado alguna vez eso, que en algunos casos se guardaban y otros no. O tal vez estar dentro de Tmux. Dentro de Tmux y tener diferentes windows y panels. Con ZShell se integra súper bien. Con Bash a veces se raya. Con Bash tengo diferentes paneles y windows y estoy ejecutando comandos en cada uno de ellos y el history es medio que virtual, diferente para cada uno de ellos. No es un history por todos ellos, es diferente y ahí se empieza a rayar Bash con el tema del historial. En ZShell sí, funciona súper bien, súper bien. Sí, el Bash History es básicamente el archivo de texto donde se guarda el historial de Bash. Y es bien genial. Hasta ahí tengo un history y le puedo decir básicamente signo de admiración, que es básicamente ejecutarme el último comando de mi history, que es history también. ¿Okay? O le puedo decir el número 6, si no me equivoco, y ese es un ls, entonces me va a ejecutar ese comando de la historia, el número 6. O le puedo decir el número 1, no, el 2, que es el de imprimir las variables de entorno, como pueden ver ahí. Entonces se puede ir jugando así con el historial. Es bien interesante las cosas que se puede hacer con eso. El tema de los logs en tiempo real, es decir, que se van ejecutando en el servidor y voy viendo qué comandos se ejecutan. Entonces hay dos temas ahí, ¿no? Un tema es el de ver los logs en tiempo real, que es básicamente lo que te hace Tail. Si nos vamos a ver el manual de Tail, es básicamente ver cada línea que se va escribiendo en un archivo. Y es lo que hacemos Tail-F para hacer un seguimiento en tiempo real de lo que se va escribiendo en un log. No tengo Tmux aquí. Tengo Tmux. Entonces voy a hacer esto, por ejemplo. Aquí voy a decir tail-f. Primero voy a crear un archivo que se llama out.log, ¿ok? Y le voy a hacer un tail-f out.log. Entonces, este tail está monitoreando con el "-f", está monitoreando. Tail es obtenerme las últimas líneas, ¿sí? Las últimas líneas del archivo. "-f" le está diciendo, hazle un follow
ve las nuevas últimas líneas del archivo. Entonces aquí voy a escribir, digamos, hola al archivo out.log. Y abajo, como pueden ver, me ha mostrado la última línea que se ha agregado. Chao. Ah, no, está mal. Está muy interesante. Entonces, ahí se están apilando las nuevas líneas. Hola de nuevo. Entonces, cada vez que voy agregando más mensajitos nuevos o texto nuevo al archivo de log, los voy viendo ahí. Entonces, cuando vamos a var log, tenemos ya diferentes logs, que diferentes servicios vienen a poner logs aquí. Journal, tenemos el kernel, tenemos de la autenticación, por ejemplo, el mismo tail, pero sin -f. Tail del log. Necesita permiso de superusuario. Lo voy a hacer aquí. Ahí está se ha cerrado. Ya, pero bueno, aquí en el var log es donde tenemos logs, donde podemos practicar eso, el tail. Ahora, este es un tema, el tema de los comandos, no, del tema de los logs. Y lo que nos preguntaban era el tema de los comandos que se ejecutan. No recuerdo ahora exactamente, pero se puede ver los comandos que se ejecutan por cada usuario. Entonces, como les mencionaba hace rato, existe un tema de los procesos. Cada comando que se ejecuta es un proceso que se abre. Entonces, si estamos monitoreando constantemente PS, podemos, PS aux watch. Watch es un monitoreador. Si pongo watch ls, va a coser ls cada 2 segundos. Entonces le pongo que me monitorea este comando, PS aux. Entonces hasta aquí voy viendo los comandos que se van ejecutando. Aquí voy a ver procesos que nacen y mueren. No quiero ver nada de root, entonces lo voy a hacer un grep -b root y estoy viendo múltiples usuarios. Quiero ver solamente de Bob. Entonces veo los comandos de Bob, pero también hay un SSH de root. Entonces le voy a decir así, grep, sí, cosas con Bob, pero nada que ver con root. Entonces ya un poco más filtradito. Veo SSHD. Hay varios usuarios Bob, bueno, el usuario Bob que tiene varias instancias de SSHD, que es porque estamos todos con SSH. Y también veo varias instancias de bash. Entonces aquí voy a ir filtrando poco a poco. Grep, no quiero ver nada de SSHD. Tampoco quiero ver nada de bash. Entonces ahí veo a alguien que está cosiendo tail, veo a alguien que está haciendo grep, creo que soy yo. Alguien que está haciendo mangrep, alguien que está haciendo pager, que está viendo algún manual seguramente y usando pager para ver página por página. Entonces, esto es una forma, digamos, de ver los comandos en tiempo real, ¿sí? Esto se puede redireccionar a un archivo, que ahora vamos a ver más adelante, por el tema de que quiero tener un historial de estas cosas, ¿no? De cada comando que se esté ejecutando, voy registrando. Y hay herramientas o frameworks que se instalan en el servidor para que monitoreen justamente esto, para que después se haga una auditoría y se pueda saber qué usuario ha ejecutado qué programa, cuándo y dónde. Entonces, todo eso se registra. De manera artesanal se hace esto. Puede que no funcione para casos o temas bien específicos y tal vez no tenga una base de datos, pero es un poco más visual, artesanal y hace su trabajo, ¿no? Entonces, se pueden hacer ese tipo. Son dos cosas distintas, ¿no? Uno, monitorear un archivo y los logs que se van agregando, y el otro es ver los procesos en tiempo real que se van ejecutando. Entonces, ¿alguna pregunta más, muchachos? Ya. Bueno, yo creo que avanzamos con el tema de Bash. Y el tiempo ya se nos está yendo, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Continuaremos con el tema de Bash. Aquí no voy a entrar muy en detalle. El tema de la personalización de Bash. Bash como programa también se personaliza. Y es a través de variables de entorno o a través de qué parámetros le esté pasando aquí para que haga algo, ¿sí?
puedo tener configuraciones escritas en archivos. Y en este caso es el tema del bash ERC. Entonces, si lo voy viendo, vengo aquí, veo un montón de ejemplitos. Tengo variables, las que ven con mayúsculas, son variables de entorno, donde me dicen, por ejemplo, aquí, el, el historial del archivo de history, que sea de 1000, ist file size, no estoy muy seguro del segundo, creo que son similares. Habrá que ver las diferencias, pero me define el límite del tamaño del historial que debo tener, que debe tener mi history. Entonces, esto no lo ha configurado Ubuntu. Hay sistemas que no te lo tocan, te lo dejan vacío esto. Entonces, aquí es donde nosotros podemos bozar todo y modificar nuestra shell según a lo que nos vaya gustando, ¿no? El tipo de terminal. Aquí podemos tener funciones específicas para hacer para tener cosas automatizadas, por ejemplo, que lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco. Aquí tenemos el tema de los colores. Entonces, aquí un montón de, una bash preconfigurada entre funciones y configuraciones. Aquí tenemos diferentes aliases. Miren, tenemos ese alias alert, que ejecuta todo ese comando, pero nosotros solamente escribimos alert y un mensaje y se ejecuta todo ese comando. Entonces, aquí ya es cuestión de creatividad y creatividad pura y programación para tener funcionalidades más que enriquezcan nuestra terminal para propósitos específicos. Entonces, bash RC viene a ser el archivo de configuración para bash. Ejecutamos bash de modo interactivo y este bash RC se carga en el sistema, se carga en la shell. Todo lo que está en ese bash RC, las variables, las funciones, todo eso está disponible en este momento. ¿Sí? Shell, como tal, usa, no bash RC, pero usa profile, que es una alternativa. Recuerden que algunos, cuando hacemos una conexión a un servicio o a una shell, no siempre tenemos bash por defecto. ¿Ok? Es decir, si hago, por ejemplo, bin bash, que me ejecute una función awesome, digamos, está dentro del... No, en este caso sí va a funcionar. En casos donde no especifica el bin bash, como unas conexiones SSH, por ejemplo, les pongo SSH root @localhost o cualquier lugar que sea. Yo le pongo id y me va a coser ese comando. ¿Sí? A ver, hagamos la prueba con both @localhost id y me devuelve. Pwn. Ya bueno, alguien está jugando muchachos con esto. Pero la cosa es que esta forma de coser SSH es de manera, no es interactiva. Y no sabemos qué shell esté agarrando. ¿Sí? Puede que sea bash, puede que sea SH. Si es SH, entonces está cargando este archivo, profile. Bueno, sea el caso que sea, el bash lee ese archivo .bashrc y shell vendría a leer el profile. También hay un bash profile que básicamente es leído también por bash. La verdad no estoy muy al tanto. Yo siempre he trabajado con bash rc, siempre. Y si es que no existe un bash rc dentro de mi carpeta de usuario, hay otro bash rc en el sistema. A ver, bash.bashrc. ¿Verdad? Entonces, bueno, y aquí podemos ver más cosas predeterminadas o preconfiguradas para el sistema. Entonces, ahí es donde puedo enriquecer mi terminal. Lo puedo empezar a configurar más. No vamos a adentrarnos. Una de las cosas típicas, por ejemplo, es esto. Le voy a hacer un copy-paste. El prontuario. Que lo cambio a Naruto. Entonces, mi prompt, que es la variable PC1, ya no es como lo era antes. Ahora tiene este formato. Entonces, me puedo mover. Entonces, ¿y cómo lo he hecho? Lo he hecho de esta forma. Le dije export y la variable PC1 va a tener este formato. /w significa el directorio donde estoy actualmente. Naruto es simplemente un nombre cualquiera y esto es un identificador para decir que después de eso viene mi comando. Puede ser, digamos, una parrilla, digamos. Puede ser lo que sea. ¿No ve? ¿Cómo vuelvo a lo que estaba antes? Voy a cargar
el bash RC del sistema o de mi usuario. Entonces, voy a decirle source, bash RC, que cargue todo lo que está dentro de eso, que es básicamente restablecer como estaba antes. Y hasta como estaba antes. Es cuestión de personalización. No vamos a entrar muy adentro, pero se pueden hacer realmente lindos prompts, que te aparezca Git, el branch de Git en el que estás trabajando, etc. Que cada vez que vas cambiando una carpeta te diga, entre paréntesis, cuánto está ocupando esta carpeta o cuántos archivos tienes, etc. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Y aquí están los archivos donde podemos ir a tocar. Ya, si por temas de tiempo, algún momento vamos a ver eso. Comandos que deberían saber. Creo que esto, en su tiempo libre, les recomiendo que lo puedan ver. Son comandos que hemos ido usando. SSH, ping, no hemos usado nmap y SSS. Date tampoco, lo vamos a usar en un momento. ls, mkdir hemos ido usando, find. Entonces, aquí simplemente he puesto what is y una lista de comandos. Y aquí me dice qué es cada comando. Entonces, les compartí este link. Si pueden ir viendo el man, por ejemplo, file, y ver exactamente qué hace y cómo puedo usar, les recomiendo que lo vean. Son comandos que se usan día a día. Y en este primer laboratorio ya hemos visto un montón de ellos. Tail, cat, grep, file, sudo, history. Son comandos que se ven en el día a día. Y esta es la primera parte. Les recomiendo que vayan y en su tiempo libre lean, googleen y hagan pruebas del comando. Y mejor si para lo siguiente vienen y me dicen si no les ha funcionado algo o no les quedó muy claro, entonces lo digan y lo discutimos, les aclaro las dudas. Entonces esto para su mochila, para que vayan revisando estos comandos, lo vayan explorando también. Entonces, caso práctico de date, por ejemplo. Date. Nos dice la fecha en la que estamos. Yo lo uso siempre. Date, por ejemplo, 2023. Eso es cal, perdón. Cal 2023 y no tengo cal. Bueno, ya. Simplemente date. Me dice cuál es la fecha actual en modo UTC. Saben que tenemos diferentes zonas horarias y al decir time zone Bolivia y le digo date, me dice cuál es la hora actual en Bolivia. Podemos modificar la forma en la que se imprime o podemos decirle calcular días, digamos. Por ejemplo, si queremos saber qué hora va a ser de aquí a 5 horas. A 5 horas. Y me dice que va a ser las 4. Ya algo está mal de aquí. Algo está mal. Tenemos que, este servidor no está, el tema del NTP y la sincronización de la data tal vez no está corregida, pero bueno, esa es la idea. Que date, bueno, lo puedo hacer incluso aquí. Que date nos diga de 5 horas adelante, seguramente van a ser la medianoche, casi la 1 de la mañana, entonces más preciso. Por ejemplo, menos un year. Hace un año atrás. ¿Qué fecha era? ¿O qué día era? Hace un año atrás, 10 de octubre era domingo. Hoy es lunes. Entonces, cosas así, cosas triviales. Puedo calcular diferencia entre dos fechas. ¿Cuánto falta para Navidad? ¿O cuánto falta? ¿O cuántos días hay de diferencia entre tal mes, tal mes? Entonces, puedo hacer la resta de dos dates. Entonces, esas cositas ya de lunes. Bueno, tengo que sacar el formato numérico. Pero así, operaciones con fechas. Bueno, eso lo como un entremés nomás. Aquí algo importante a tomar en cuenta cuando trabajamos con comandos es usar varios comandos, una lista de comandos. En este caso tengo, por ejemplo, un id y un date, ¿no? Entonces, estoy cosiendo dos comandos, no se ejecutan al mismo tiempo, uno detrás de otro. Id, dos puntos, date. Entonces puedo hacer ls, juami, lo que sea. Entonces, uno detrás de otro, por si quiero ejecutar varios comandos. Tenemos el caso popular donde tenemos el ampersand y el date. Tenemos id, ampersand y date, que pareciera que va a ejecutar un comando y el otro, porque ese ampersand es de i, ¿verdad? Lo que pasa es que id lo manda al fondo, background. Es decir, si hago ping a -c4, digamos, o 1, a google.com,
me va a coser un ping. Pero si no le pongo el -e, se va a quedar cosiendo por siempre. ¿Ve? Y si le pongo el ampersand, se va a ir al fondo. Va a ser un proceso que está cosiendo, pero se va a ir al fondo. El problema de este ping es que está en el fondo, les juro, está en el fondo. Yo puedo hacer enter, puedo hacer ls, pwd, lo que sea, pero ping sigue escribiendo en mi terminal. Ya, eso se puede evitar, lo vamos a ver más adelante. El tema es que ping está cosiendo en el fondo, en background, ¿ya? Entonces, simplemente voy a hacer fg y ya lo traigo adelante. Aquí ya no puedo hacer ls, nada, porque está cosiendo ping. Entonces lo cancelo. Entonces, para eso es el ampersand, para llevar un proceso atrás. Entonces, si hago id ampersand ls, id va a coser en background, no voy a ver tal vez la salida, dependiendo del programa, y ls va a coser después. Prácticamente en paralelo. En este caso sí están cosiendo los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos el tema del doble ampersand y del doble eco. Entonces, directamente aquí ya tenemos los ejemplos. mkdir crea un directorio y me muevo al directorio cd. Si me muevo a un directorio que no existe, me va a dar error. ¿Ya? Entonces, cuando hago esto, estoy diciendo que me creo el directorio y si se ha podido crear bien el directorio, entonces recién que se mueva, o sea, que se ejecute este comando. Si este comando ha sido verdadero, entonces esto se puede ejecutar. Esa es la funcionalidad del doble ampersand. ¿Okay? El operador de OR es que si esto falla, solamente si falla, entonces que se ejecute esto. Entonces aquí estoy creando un directorio en un lugar que no debo, va a fallar, falla, y me sale un mensaje más. Y le digo, como ha fallado, entonces que me imprima esto. Entonces son esos dos casos que, bueno, según sea el propósito, se puede hacer. ¿Okay? Es bien importante tener en cuenta esto de la lista de comandos. ¿Hasta aquí tienen más dudas, muchachos? Aquí ya podemos empezar el tema de Bash como tal, Bash Scripting. Hasta aquí hemos visto mucho interactivo. Ahora vamos a entrar a Bash Scripting, pero me temo que el tiempo ya nos está ganando. Ya, aquí quisiera explicar varias cositas, muchachos. Aquí ven cositas que tal vez me van a preguntar y en 10 minutos no creo, 5 minutos no creo que lo logremos. Creo que lo vamos a ver para mañana. Si pueden ejecutar y leer estos comandos, genial. Así mañana les aclaro cualquier duda. Digo, el día miércoles les aclaro cualquier duda. Si no, conmigo lo vemos paso a paso. Creo que, Melanie, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que mover el tema de Bash Scripting, el tema de script para el día miércoles, porque tenemos muy poquito tiempo ya. Está bien, entonces ahora mismo, por favor, los que se han quedado hasta ahora, envíen por chat su nombre y su apellido para tomar su asistencia. ¿Está bien? Y mientras van colocando sus nombres, por favor, les voy a hacer un poco de spam, así que les voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? Mañana vamos a tener un evento que es Semillas que Inspiran. Es un encuentro para mujeres bolivianas que están en este mundo de la tecnología y para todas aquellas personas que apoyan a las mujeres en tecnología también. Así que vamos a estar mañana de 5 a 7 y media en el subsuelo de la carrera de informática en el aula 4. ¿Ya? Ello y también ahora mismo la comunidad Núcleo GNU Linux está a las 8 de la... Sí, dentro de unos minutos van a empezar con los cursos de introducción a GNU Linux, así que si les interesa, lo he subido ya ahora mismo en el canal de Discord y así también en el chat de Telegram. Cualquier cosa consulta, no duden en decirlo en el Discord, ahí está el chat de Bash Script, así que eso, chicos. ¿Está bien? Todavía siguen entrando, pero ya. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí. Todos ya han anotado su nombre para sacar una capturita y eso sería en este caso todo. Nos estaríamos viendo el miércoles y el jueves en nuestra última clase. ¿Está bien? Gracias, Darvain, por